Dios te bendiga. Saludamos al pastor Rigoberto que está con nosotros también de forma ahí a través de las cámaras y el hermano Rigoberto, el pastor Rigoberto, que él también va a ser parte de los maestros de este instituto. Muy bien, dimos suficiente tiempo. Nos gusta comenzar a tiempo porque hay bastante que cubrir el día de hoy. Y digo, hay bastante que cubrir porque es importante que logremos cubrir el material y es importante que podamos de esa misma manera tener la oportunidad para hacer preguntas y poder hacer preguntas y respuestas también. Así que vamos a hacer una oración en este momento. Acompáñenme. Estoy contento de ver a cada uno de ustedes y vamos a hacer una oración ahora. Inclinemos nuestros rostros y oremos, queridos hermanos. Amado Padre que estás en gloria, Señor, queremos venir delante de ti, dándote las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar, Señor, a través de este medio, de poder estar en este salón virtual, Señor, pero aún así, creciendo en ti, creciendo en tu palabra, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, porque a pesar de tantas ocupaciones en el día, de tantas cosas que estamos haciendo, podemos tener la oportunidad, Señor, de seguir creciendo en tu palabra. Y que tu palabra, Señor, se hace real en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, viene a ser algo maravilloso, Señor, porque transforma a cada uno de nosotros. Y es por eso, Señor, que cuando nos acercamos a estudiar lo que es la teología, nos podemos dar cuenta, Señor, que es simple y sencillamente estamos tratando de aprender, de conocerte más, de hacer un estudio de quién tú eres, tu voluntad, tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que cada uno de nosotros, que estamos conectados y que nos iremos conectando a través del proceso de esta clase, que podemos, Señor, estar aquí con un corazón dispuesto, un corazón listo para todo aquello lo que tú tienes o deseas enseñarnos. Gracias te damos, Padre, por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos y todos decimos a una voz, amén. Amén. Muy bien, muy bien. Entonces, voy a pedir que todos abran sus notas. Como pueden ver ustedes, al principio de sus notas, ustedes tienen ahí, vamos a ver, tienen ahí donde ustedes pueden ver que la parte frontal de sus notas después dice una aventura a través del libro. Una aventura a través del libro. Y es porque Teología 1, usted no puede estudiar teología si usted no está seguro y convencido de que tiene que estudiar la Biblia. ¿Y a qué me refiero con esto? A mí me alegra mucho cuando las personas tienen el deseo de estudiar teología por la siguiente razón. Aunque usted no lo crea, aproximadamente el 90% de ministros, así como me lo está escuchando, no, el 90% de pastores hispanos, no estoy hablando de otros grupos, de otras etnias, estoy hablando de pastores hispanos, aproximadamente el 90% no tienen una capacitación formal. Y esto es devastador. ¿Por qué? Es devastador porque eso muchas veces lleva a muchos pastores que posiblemente con buenas intenciones que hayan comenzado en sus ministerios, a cometer muchas veces errores terribles doctrinales de la palabra de Dios. Por la falta de capacitación. Recuérdense lo que dijo el Señor en el Antiguo Testamento. Mi pueblo perece por falta de ¿qué? Por falta de conocimiento. Y entonces cuando venimos a acercarnos a la teología, es sumamente importante que lo hagamos. Es sumamente importante que como cristianos lo hagamos. Mucho más es importante que lo hagamos como obreros cristianos, como servidores del Señor, como siervos en la obra del Señor. Ahora, ¿por qué estudiar teología? ¿Por qué estudiar teología? Muchas personas se equivocan o se confunden y tienen un gran temor, terrible temor cuando hablan de teología.
Y la razón por la que tienen temor es porque teología se escucha como una palabra muy grande, ¿verdad? Teología se escucha como, wow, pero eso suena como algo, porque muchas veces las personas están expresando lo que son los teólogos. Y cuando hablan de los teólogos, las personas dicen, no, yo no puedo llegar a ser un teólogo. Claro que todo cristiano, en cierta manera, es un teólogo. ¿Por qué? Porque todo lo que la palabra teología significa la palabra teología es compuesta de dos partes. Es la palabra teos y la palabra logía. Y cada uno de ustedes sabe que la palabra teos es la palabra en griego que se usa para referirse a Dios. Es Dios. Y la palabra logía, obviamente, es la palabra que usamos para el estudio. Entonces, cuando hablamos de teología, estamos hablando del estudio de Dios. Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, estamos estudiando acerca de Dios. Pero el día de hoy vamos a comenzar a dar una introducción a esta parte que es la teología, el estudio de Dios. La definición de uno de los teólogos más conocidos en el ambiente anglosajón es Erickson. Y la definición de Erickson dice que la teología es aquella disciplina que trata de dar una explicación. Oiga bien lo que dice. Trata de dar una explicación coherente de las doctrinas del cristianismo, basada principalmente en las escrituras, y coloca en el contexto de la cultura en general, enunciada en un lenguaje contemporáneo y relacionada con los sucesos de la vida. Así que, ¿por qué es necesario estudiar teología? Porque la escritura se explica con la escritura. Sí, aunque usted no lo crea, la escritura, la Biblia se explica con la misma Biblia. Hay personas que a veces dicen, pero es que, ¿cómo llegó a esa conclusión, pastor? Y les digo, solamente hay que ver el contexto de la escritura y hay que ver en otras ocasiones cuando sucedió lo mismo y la escritura se contesta con la escritura se explica y ahí tiene usted porciones en blanco que usted debe de llenar con sus apuntes. Dice, la escritura se explica con la escritura. Entonces, si aprendemos a relacionar los versículos de toda la Biblia que hablan sobre un mismo tema, lo entendemos mejor y esto viene a crear lo que nosotros llamamos una teología sistemática. En otras palabras, es un estudio de Dios sistemático. ¿Qué significa sistemático? Significa un estudio de Dios ordenado. Muchas veces las personas tienen ideas descabezadas de Dios. En una ocasión, nunca olvido, cuando un personaje se acercó a mí, me dijo, ya me di cuenta que en la Biblia dice que Adán tenía sangre azul. Digo yo, bueno, ¿y de dónde sacan estas cosas? Y de eso muchas veces crean una idea, crean una teología, porque lo sacan de un simple versículo y no de un conjunto de versículos y contextos que existen en las escrituras. Entonces, cuando hablamos de teología sistemática, estamos hablando de un estudio de Dios de forma ordenada. Así que nunca le tenga miedo. Cuando alguien le diga, yo estudio teología, usted dígale, cada vez que yo voy a la iglesia, también estudio teología, porque es el estudio de Dios. A mí me gusta poner las galletitas al nivel donde las podamos alcanzar. Así que usted se va a dar cuenta que no soy de las personas que me gusta usar palabras grandes, pero sí vamos a aprender términos teológicos por otra razón. ¿Por qué estudiar teología? No solamente porque el 90% de los ministros tenemos el problema tan grande de que no están capacitados en lo que son las escrituras. Pero la otra cosa es que muchas veces, no sé si usted se ha dado cuenta y usted está de acuerdo en esto conmigo, pero estoy seguro casi que sí lo va a estar. Recuérdese que muchas personas piensan que los cristianos somos personas ignorantes. Solamente asente con su cabeza si usted está de acuerdo conmigo. ¿Y sabe por qué muchas personas piensan que los cristianos somos ignorantes? Porque muchas veces las personas hacen preguntas complicadas
Y porque no nos hemos capacitado, muchas veces no sabemos cómo contestar, cómo responder. Y la palabra de Dios dice claramente que debemos de presentar respuesta con mansedumbre de todo aquel que la demande de nosotros. Pero tenemos que tener respuesta, tenemos que capacitarnos, tenemos que entender lo importante que es este sistema de teología o sistema de enseñanzas bíblicas. Eso es todo lo que significa teología sistemática. Ahora, ¿por qué el estudio sistemático de la palabra de Dios? También el estudio sistemático de la palabra de Dios nos provee herramientas útiles de interpretación y de uso práctico en las escrituras. Por ejemplo, en ningún lugar en la Biblia aparece la palabra Trinidad. Todos creemos en la Trinidad, estamos en iglesias que creemos que Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Y conocemos y entendemos qué es la Trinidad y hablamos de la Trinidad. Pero la palabra Trinidad en sí, así como Trinidad, nunca aparece en la Biblia. Entonces, ¿por qué decimos que Dios es un Dios trino? Es decir, un solo Dios manifestado en tres personas. ¿De dónde sacamos esa idea? Esta definición de la Trinidad es el resultado de reunir la información de varios versículos y textos en la Biblia que tienen que ver con respecto a Dios, que nos permite elaborar que existe la Trinidad. No tiene que decir la palabra necesariamente ahí Trinidad. Simplemente podemos juntar el sistema, podemos juntar esta enseñanza, todos estos versículos y podemos ver que existe la Trinidad, aunque no se diga o se mencione directamente la palabra Trinidad. O sea, la palabra de Dios nos da las herramientas útiles para poder llegar a esas interpretaciones, cosas prácticas de la Escritura. Porque para vivir bien, tenemos que conocer bien. Nuestra forma de vivir tiene mucho que ver con nuestra forma de creer. Por eso también es otra razón por lo cual es importante estudiar teología. Teología es un conjunto de doctrinas que usted las toma para qué es lo que usted decidió creer que enseña la palabra de Dios. Depende de lo que usted crea, así usted va a vivir la vida. Depende de cómo usted se comporte, depende de cómo usted crea, así usted se va a comportar. No sé si en algún momento usted sabía eso, que usted se comporta de acuerdo a los principios o de acuerdo al conocimiento que usted tiene. Si usted cree que hacer algo que para otras personas es incorrecto, pero usted está convencido que para usted eso no es incorrecto, eso no tiene ningún problema, usted se va a comportar como usted quiera, a pesar de que las demás personas no estén de acuerdo con usted. Sus creencias, creer lo correcto es importante. Creer lo correcto es indispensable en la vida del Hijo de Dios. Porque si creemos lo correcto, nos comportaremos de forma correcta. Ahora, para muchas personas dicen, es que el estudio de la teología, pastor, algunas personas cuando se estaban anotando para la clase me decían, es que el estudio de la teología es difícil y tengo dos cosas que decirles. Bajo el número 4, ¿es difícil el estudio de la teología? Sí. Sí es difícil porque la Biblia es un libro bastante grande, escrito por demasiada gente durante demasiado tiempo. Entonces uno debería de conocer toda la Biblia, todos los autores, todas las épocas. No alcanzarían varias vidas en poder abarcar todo esto. Entonces, sí es difícil en ese sentido. Pero en otro sentido podríamos decir, no es difícil. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro revelado por Dios. ¿Con qué propósito? La Biblia es un libro revelado por Dios con el propósito de que la gente común, lo cual es la mayoría, entiendan sus grandes verdades. ¿Cuáles son algunas de las grandes verdades que Dios quiere que nosotros podamos conocer, que la gente común como nosotros pueda conocer?
Por ejemplo, Dios desea que nosotros aprendamos acerca de la condenación de los perdidos, de que hay condenación para aquellos que no se entregan a Dios. Dios quiere que nosotros entendamos el carácter de Dios, por ejemplo, el origen del universo, el cuidado de los pobres, el porqué de los problemas tal como el dolor, como la enfermedad, la muerte. O sea, Dios quiso poner en nuestras manos de gente como nosotros, de gente como un libro que nos ayude a nosotros a explicar las grandes verdades. Y dicho libro tendría que estar al alcance de todos. Así que sí es difícil porque es un libro bastante extenso y no es difícil porque Dios nos lo dio con el propósito de que nosotros lo podamos entender. Así que para empezar hablando del tema de esta introducción a la teología, nos introducimos a ella de diferentes maneras. Hay diversas formas de encarar el estudio de la teología. Uno de ellos es, y solo voy a hablar de dos, hay cuatro, pero voy a hablar de dos que son las que nos interesan. Existe la teología sistemática, de la que estaba hablando anteriormente. ¿Qué es teología sistemática? Teología sistemática es un conjunto de creencias que vienen o salen de la palabra de Dios. Es un conjunto de doctrinas o creencias que salen de la palabra de Dios y están en un orden sistemático para que nosotros con facilidad lo podamos entender. Así que la teología que toma todos los materiales de la Biblia, da cierto tema y los ordena de forma lógica. Por eso el día de hoy vamos a comenzar con la Biblia. ¿Por qué vamos a comenzar con la Biblia y no con el estudio de Dios? Teología, estudio de Dios. Entonces, ¿por qué vamos a comenzar con el estudio de la Biblia y no con el estudio de Dios? Porque si lo hacemos de forma lógica, de forma ordenada, tenemos que establecer nuestras creencias de Dios, ¿dónde? Tenemos que establecerlos en la Biblia, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a comenzar el estudio en teología sistemática de bibliología de la Biblia, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque es importante que todo lo que nosotros creamos, y quiero decirle de antemano, quizás algunos de ustedes en algún momento digan, pastor, pero yo no estoy de acuerdo con esta doctrina. Bueno, siempre vamos a respetar en lo que usted no esté de acuerdo, pero yo quiero preguntarle a usted siempre les voy a hacer esta pregunta. Si usted no cree en esta parte de nuestra doctrina de la teología sistemática, ¿dónde dice en la Biblia lo que usted debe de creer? ¿Sí me entiende? Hay personas que vienen a mí muchas veces, me hacen preguntas o me dicen cosas. Entonces, normalmente yo les hago la pregunta, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Por qué la Biblia? Porque cuando estudiamos teología sistemática tenemos que empezar con la palabra de Dios. Si no empezamos con la palabra de Dios, entonces, ¿en qué estamos basando lo que decimos o lo que creemos? Ahora, solo quiero que usted piense en esta pregunta que yo voy a hacer. Si alguien le preguntara a usted, pero ¿y yo cómo sé que la Biblia realmente es la palabra de Dios? ¿Realmente usted tendría respuesta inmediatamente? ¿O realmente usted tendría que decir, vamos a ver, cuál fue el versículo del que habló el pastor? Muchas veces no sabemos cómo responder a las personas. O le podemos decir, bueno, porque la Biblia dice que es la palabra de Dios, pero hay muchas otras formas. Hay muchas otras formas de comprobarle a cualquier ser humano que la Biblia es el libro más confiable de todos los tiempos en la historia de la humanidad. De hecho, es el libro del cual se han hecho muchos más, que se ha imprimido muchos más que cualquier otro libro. Y eso nos ayuda a nosotros a tener más confianza en que es la palabra de Dios. Pero, ¿por qué empezar con el estudio de la Biblia? Quédese con esto durante todo el año, durante estos 4 módulos que vamos a estar estudiando teología de la 1 a la 4. Quédese con esto en su mente. Todo lo que usted crea y estudie
tiene que tener base bíblica. Por eso comenzamos con la teología, con la Biblia, la teología de lo que es bibliología o el estudio de la Biblia. En otras palabras, el estudio de la Biblia es el fundamento sobre el cual usted va a edificar. Eso es importante. Así de que la doctrina de bibliología, que es lo que vamos a estar viendo en el resto de este módulo, como resultado de las investigaciones de todo lo que la Biblia dice acerca de la Biblia es comprobada con la arqueología, la Biblia es comprobada con la historia, la ciencia misma que trata una y otra vez, y todo eso lo vamos a estar estudiando a través de este primer módulo, la ciencia misma que trata de muchas veces de decir que la Biblia no es cierta, que no existe Dios, se contradice a sí misma. Y usted se va a dar cuenta a través de este primer curso de bibliología. Hoy día solo estamos haciendo una pequeña introducción a lo que es teología y vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la bibliología. La otra parte de la teología que quiero que entendamos, así que eso es teología sistemática, bibliología, teología propia, que es la persona de Dios, cristología, que es la persona de Cristo, neumatología, que es la doctrina del Espíritu Santo, y así sucesivamente usted va a ir aprendiendo estas cosas. No se preocupe cuando escuche todos estos logías, estos términos, porque eventualmente usted va a decir, ya sé. Cuando usted oiga a alguien que dice la soteriología, hay alguien que se quiere creer mucho más que usted por ahí, entonces usted diga, yo sé lo que es la soteriología, es la doctrina de la salvación, ¿no? Yo sé lo que es la angelología, es la doctrina de los ángeles. Yo sé lo que es la escatología, es la doctrina de los tiempos finales. Pero todo eso usted lo va a ir aprendiendo a través de todo un año. Son términos que son sencillos, no son muchos, son pocos. Pero usted se va a acostumbrar a esos términos y usted va a poder demostrar a las personas que usted no es uno de esos cristianos promedio que dicen que creen todo de la palabra de Dios, pero realmente no tienen fundamento. Usted va a tener fundamento. Y algo importante cuando hablamos de eso, de tener fundamento, de saber que estamos bien, que conocemos bien la palabra de Dios, eso nos ayuda a nosotros a sentirnos seguros mismos en Dios mismo. Ahora, eso es lo que es la teología sistemática. Ahora, la teología sistemática nos lleva a otra parte, a otra manera de encarar el estudio de la teología, que es la teología práctica o aplicada. Como lo dice un amigo mío, decía, si la teología, Gary decía, si la teología no es práctica, no es teología. Ojo con esto. Ustedes van a ir creciendo. Ustedes van a ir aprendiendo. Ustedes van a conocer y van a decir, yo ya sé cuáles son los versos bíblicos para defenderme de esta manera o de otra. No, la Biblia no es para discutir, no es para pelear, es para presentar respuesta con humildad y mansedumbre. Nunca para discutir, nunca para pelear. Pero a medida que usted vaya creciendo en el conocimiento de la teología, de la palabra de Dios, usted va a tener dos reacciones. La primera reacción, que es la que tienen muchas personas cuando estudian teología, es que muchas personas se les llena la cabeza y se creen mucho. O sea, arrogancia. ¿Por qué? Porque saben más que otros. La segunda respuesta que usted va a tener, espero que esa sea la de todos ustedes, es que el estudio de la palabra de Dios los va a llevar cada día a ser personas más humildes. Si el estudio de la palabra de Dios, si el estudio de la teología no te lleva a ser una persona más humilde, eso quiere decir que no has entendido la palabra de Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo es eso que será que no habremos entendido la palabra de Dios? Cada vez que tú conoces más la palabra de Dios, tú te das cuenta lo grande que es Dios y lo pequeño que somos nosotros. Tú te das cuenta la maravilla
que tienes, que el maravilloso Rey y Salvador que te ha dado vida eterna y salvación, y te das cuenta y te llegas a un punto de decir, pero si yo simplemente soy una partícula del universo en la historia de la humanidad. Y Dios está ahí de pie y Dios dice, aquí el único grande soy yo. Así que el conocimiento de Dios te debe de llevar a pensar con humildad, a que no te creas nada. Si te crees más porque sabes más que otros, qué equivocado te fuiste. No aprendiste nada. Aprendiste intelectualmente, el cerebro se te llenó de información, pero el corazón te quedó sin ningún fruto. Cuando aprendes la palabra de Dios, la teología te debe de llevar a ser una persona más humilde, a no pensar más allá de quien tú eres. La palabra de Dios dice, no piensen ustedes o no se crean más de lo que son, más bien piensen de ustedes mismos con cordura. Entonces, cuando usted vaya aprendiendo todas estas cosas, usted puede con humildad ayudarle a otros, apoyar a otros, animar a otros. Ese es el propósito del estudio de la palabra de Dios. Así que la teología sistemática tiene que ser práctica o no es teología. Tiene que ser práctica o no es teología. Y en cada clase vamos a ver aplicaciones prácticas que tienen los conceptos teológicos. ¿Por qué? Porque la teología aplicada forma discípulos. La teología sin aplicación forma, ¿cómo dirían ustedes? Forma, ahí lo tienen en sus notas, hipócritas y fariseos. Óigalo bien, la teología aplicada, o sea, cuando usted va aplicando la palabra de Dios, usted viene a ser un discípulo. Pero la teología solamente llena la cabeza sin la aplicación, forma hipócritas y fariseos. Nuevamente, quiero que vayamos al punto 2 ahora. El método teológico. ¿A dónde vamos a comenzar entonces con el estudio de la teología? Vamos a comenzar con el estudio de la teología. Podríamos comenzar en Dios, pero ya lo dije anteriormente. Tenemos que poner una base. Si vamos a hablar de Dios, ¿cómo conocemos a Dios? Lo conocemos a través de su palabra. Y en estos momentos vamos a hablar un poco más de eso, porque hoy vamos a hablar, cuando hablemos de la Biblia, vamos a hablar de la forma en que Dios ha revelado su palabra. Así que vamos a estudiar de la Biblia y vamos a estudiar la persona y la obra de Dios en la Biblia. De alguna manera, sin darse cuenta, muchos hacen la teología de esta clase. Por ejemplo, todo lo que existe tiene que haber sido hecho por alguien superior, entonces Dios existe. En el mejor de los casos, vamos a ver, en el mejor de los casos, este enfoque puede hacernos asumir la existencia de Dios y quizás su grandeza, pero no nos da posibilidades de establecer un contacto directo con Él, según dice esto, pero es posible comenzar estudiando la doctrina de las Escrituras. Porque a través de la doctrina de las Escrituras es como vamos a saber cómo conectarnos con Dios. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer, porque todo lo que sabemos de la revelación de Dios, ¿cómo lo sabemos? Lo sabemos a través de las Escrituras. Las Escrituras lo sabemos a través de la Biblia misma, la naturaleza de la historia, en la naturaleza de la personalidad humana y la Biblia misma. Lo sabemos por las Escrituras. ¿Cuál es el punto de partida? O sea, vamos a saberlo en las Escrituras, pero el punto de partida es la fe. El punto de partida de todo estudio teológico es la fe. Únicamente podemos saber que la Biblia es el libro de Dios que Dios da a conocer. Sabemos que la Biblia es el libro en el que Dios se da a conocer, porque la Biblia misma lo dice y tienes que tener fe. Si no tienes fe, puedes encontrar cualquier argumento en contra de la Biblia, aunque todos esos son derribados mismamente por las organizaciones seculares que tratan de derribar que la Biblia, negar que la Biblia es la palabra de Dios. Nuestro estudio será mucho más que un ejercicio intelectual. Será realmente una aventura de fe,
Porque sin fe, ¿qué dice la palabra de Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y versículo 6, perdón. Y en el versículo 1 dice, pues es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué tenemos que partir de la fe cuando vamos a hablar de la Biblia? Tenemos que partir de la fe porque es necesario, dice Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe y que Dios es galardón de los que le buscan. ¿Qué cosa más preciosa eso? O sea, que usted no puede acercarse a la teología sin creer que Dios existe. O usted simplemente va a buscar una teología humanística, lo cual estoy seguro se va a ir totalmente por el lado equivocado. En sus notas, en el número 3, tenemos algunos elementos claves para el estudio de la teología. Elementos claves para el estudio de la teología. Sin estudiante de teología no se puede estudiar teología. Así que el elemento número 1, el estudiante de teología. Tenemos que tomar en cuenta una cosa. Cuando nos acercamos a estudiar las doctrinas bíblicas, tenemos que tomar en cuenta que todos somos distintos. Oigan bien esta parte, porque todos nosotros somos el resultado de lo que hemos sido. Entonces, cada uno se acerca al estudio de la Biblia, al estudio teológico, con un bagaje de herencia cultural y social. Por ejemplo, muy diferentes son los estudiantes africanos a los estudiantes esquimales. Y muy diferentes son las costumbres de un país como de otro país. De hecho, en algunos países el luto se visten de blanco para andar de luto. En otros países se visten de negro. Ahora, como estudiantes de la Biblia, no debemos de permitir que nuestro trasfondo altere el significado bíblico. En otras palabras, si la Biblia no lo dice, no podemos venir y decir, pero es que en mi cultura, por lo tanto, la Biblia tiene que... No, la Biblia no se tiene que acomodar a ti. Eres tú el que te tienes que acomodar a la Biblia. La Biblia sigue siendo el mismo libro que Dios nos dio, que Dios nos reveló a través de todo este tiempo, de toda la historia de la humanidad. La palabra de Dios no cambia. Tú y tu cultura y tu forma de ver las cosas en la vida sí cambian. Pero la palabra de Dios no cambia. Por lo tanto, no podemos ver como estudiantes la Biblia desde nuestro fondo, dejar que nuestro trasfondo cultural altere el significado bíblico. Pero debemos de tomar en cuenta que al estudiar la Biblia es imposible dejar de lado nuestra forma de pensar y nuestra forma cultural, mas no debe de ir sobre la Biblia. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para el estudiante de teología, para usted, cada uno de ustedes, tenemos que tomar en cuenta que venimos de trasfondos religiosos diferentes. Muchos de nosotros provenimos del catolicismo, otros de la iglesia de los hermanos, otros de otras confesiones cristianas, del ateísmo, pero todos nos aproximamos a la teología, o sea, al estudio de la palabra de Dios, marcados por los conceptos religiosos y no religiosos que nos formaron. O sea, ya venimos con una mente preconcebida, ya venimos con ideas. Y esas ideas que traemos tienen que ver con el trasfondo religioso. No, pero yo creía, ¿se recuerdan? ¿Han dicho eso alguna vez? No, ya venimos marcados por conceptos religiosos y no religiosos que en algún momento nos formaron. No debemos de desechar las tradiciones, pero sí examinarlas a la luz de nuestro estudio personal de la palabra de Dios. Y les doy un ejemplo de tradición. Y quizás aquí algunos van a decir, pero no diga eso, pastor. No, lo tengo que decir porque son partes de las tradiciones. Existe una tradición que viene de un trasfondo religioso que algunos de nosotros tenemos, como por ejemplo el casamiento por la iglesia. Se los voy a dejar de tarea. ¿Qué dice la Biblia acerca de casarte por la iglesia?
quiero dejártelo de tarea y que tú lo digieras y que la próxima semana el que tenga algo que decir me diga, pastor, yo investigué algo. De hecho, le voy a dar 5 puntos al que investigue algo. 5 puntos al que me lo puede explicar en 5 minutos qué dice la Biblia del matrimonio dentro de la iglesia. Muchas personas vienen de unos trasfondos donde la boda tiene que ser en la iglesia o no es aceptable delante de Dios. Ahora, simplemente les voy a dejar eso de tarea, pero no podemos permitir que nuestras tradiciones condicionen la palabra de Dios. Si alguna tradición llega a ser esto, entonces tenemos un problema. La palabra nos enseña que tenemos que desechar la tradición. Si no, usted puede leerse todo el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas nos enseña la palabra de Dios que las tradiciones no van sobre lo que es la enseñanza bíblica. La fuente del estudio teológico es la palabra de Dios. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Sabe usted de que cuando hablo yo de que muchas personas no están capacitadas en la palabra de Dios, sabe usted que hay muchas personas que no saben cuántos libros tiene la Biblia? Pero llegan a la iglesia y abren su Biblia y empiezan. Pero la Biblia contiene 66 libros. Algunos de ustedes tal vez lo sabrán. Pero voy a la siguiente pregunta. ¿Y cuántos libros existe en el Antiguo Testamento y cuántos libros en el Nuevo Testamento? Hay personas, la mayoría de cristianos no saben la respuesta a esto. De hecho, la mayoría de cristianos no saben cuando alguien les dice los evangelios, las epístolas paulinas, los libros históricos, los profetas mayores, profetas menores. Hay personas que no tienen ni idea de estas cosas y tienen muchos años de ser cristianos, pero no tienen el conocimiento apropiado de lo que es la palabra de Dios. Y por lo tanto, por cierto, vamos a contar con ayudas auxiliares, aunque reafirmamos que únicamente la fuente de estudio teológico es la Biblia. Le haremos caso al apóstol Pablo en aquello que tenemos que examinar, y dice el apóstol Pablo, retengan lo bueno y desechen lo malo y retengan lo bueno, dice en Primera de Tesalonicenses 5:21. Entonces, de vez en cuando, vamos a echar mano de alguno de los materiales que se enumeran a continuación, como por ejemplo, ustedes tienen el libro de doctrina bíblica. Y vamos a echar mano de esto. De hecho, les va a quedar una tarea para la próxima semana de este libro. Libro de doctrina bíblica. Vamos a hablar también de la experiencia de cada uno de ustedes como estudiante. Vamos a hablar de la experiencia del estudiante de teología, la experiencia de otros creyentes, la experiencia de la iglesia como cuerpo. Pero quiero asegurarle, su experiencia tiene que ir alineada ¿con qué? Con la palabra de Dios. Si su experiencia no va alineada con la palabra de Dios, hay personas que dicen, no, pero es que yo sentí, no, pero es que yo... Y contradice totalmente lo que dice la palabra de Dios. Si su experiencia contradice lo que dice la palabra de Dios, su experiencia no puede venir de Dios. Dios nunca se va a contradecir a sí mismo. Jamás Dios se contradice a sí mismo. Así que la experiencia es importante, pero que vaya alineada con la palabra de Dios. Y usted se da cuenta, Dios permitió esto en mi vida. Otra de las cosas que vamos a echar mano también de esto es el ejercicio sano. Oigan esto bien, porque a través de estos 4 módulos de este año, yo quiero que usted aprenda a pensar lógicamente. Aprenda a pensar con lógica. Ok, ¿por qué 2 más 2 son 4? Porque 2 más 2 no son 6. Y usted empiece a pensar de una forma lógica. La Biblia es un libro que nos ayuda a nosotros en gran manera a pensar. El problema muchas veces de muchos cristianos, especialmente en nuestras culturas, hermanos, nuestras culturas latinoamericanas, es que no queremos pensar. No queremos leer y no queremos pensar por nosotros mismos. Se nos hace más fácil que una persona que llegue a predicar, nos predique desde el púlpito y nos diga qué tenemos que hacer.
Y entonces nos convertimos en personas que nos convertimos en oidores y seguidores, no en personas que estamos creciendo por nosotros mismos en la palabra de Dios. Y hay personas a las que yo le pregunto, ¿y usted por qué hace eso? Es porque el pastor me dijo. Y les digo, bueno, pero eso ¿dónde lo dice en la Biblia? Es importante que usted siempre regrese a pensar y busque la lógica. Esto no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto. Y si esto, entonces usted comienza a pensar por sí mismo. ¿Sabe usted a quienes no les gusta que usted piense por usted mismo? A quienes no les gusta que usted piense por usted mismo es a los falsos maestros. Sí, a los falsos maestros dicen constantemente. Ayer platicábamos con el hermano Miguel cuando íbamos rumbo al valle a hacer el estudio bíblico, íbamos conversando eso, ¿cierto? Que estábamos diciendo cómo los falsos maestros o las personas que quieren hacer negocio del evangelio, lo que tratan de hacer es que usted no piense por usted mismo. De hecho, en una ocasión escuché la barbaridad de un pastor de decir, ¿y para qué vamos a tener discipulados? ¿O para qué van a aprender versículos bíblicos de memoria? No, entre más aprenden, más problemas dan. Así mejor hacen lo que yo les digo y no lo que dice la Biblia. Esas fueron las palabras de ese pastor enfrente de mí. Y yo dije, no podía creer y simplemente me di la vuelta y me retiré. Pero es importante que nosotros aprendamos a pensar. Usted va a aprender a pensar. Y cuando usted me haga una pregunta, con todo gusto yo se la voy a contestar, pero muchas veces lo primero le voy a hacer preguntas yo a usted. Porque cuando usted me haga una pregunta, yo quiero que usted piense. Así que cuando yo le pregunte algo a usted, dependiendo de su pregunta, no se sienta mal. Es simplemente mi forma de enseñar. Me gusta que la persona piense por sí misma. Así que vamos a hacer el ejercicio sano de pensar lógicamente para poder expresar correctamente las conclusiones a las que uno arriba. Esto no es tanto una fuente de información como un método de estudio más bien y presentación de conceptos. También vamos a echar mano de la ciencia humana y natural. A Dios no se le descubre, a Dios se le cree. A Dios no se le descubre, sino se le cree o se lo cree. Pero algunas ramas de las ciencia útiles como herramientas de trabajo para estudiar la palabra de Dios. Por ejemplo, el estudio de los idiomas originales, hebreo, griego, en el Antiguo Testamento el hebreo, en el Nuevo Testamento el griego, la historia, la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación de las escrituras. Vamos a echar mano de eso. El proceso de la elaboración teológica va a tener que ver con investigación. Vamos a hacer investigaciones. Vamos a ver cómo investigación de los datos bíblicos. Vamos a ver la organización. Y si eso lo tiene en blanco, creo que ahí usted lo puede ir llenando. Nos va a ayudar la organización de los materiales en forma lógica y ordenada. Y la presencia de las conclusiones del lenguaje contemporáneo. Ahora, la Biblia se empezó a escribir ¿hace cuántos años? ¿Hace cuántos años se empezó a escribir la Biblia? 2300 años y se escribe, es más, se terminó de escribir hace un poco más de 1900 años. Fue escrita en hebreo, en griego y algunas partes fueron escritas en arameo y fueron escritas por 40 personas. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos nosotros saber que la Biblia es un libro realmente escrito por Dios? De eso vamos a hablar un poco más en un momento. Así que la aspiración de este curso no es que cada cristiano se convierta en un teólogo erudito y digan, wow, soy un teólogo. Porque llevar a esos niveles intelectuales depende muchas veces de las condiciones naturales, el tiempo, pero sí vamos a llegar a aprender teología. Con este estudio trataremos de lograr que la Biblia se entienda para cada uno de ustedes y se aplique el día de hoy y toque y cambie la vida de ustedes y que ustedes puedan ayudar a cambiar la vida de otros a través
del estudio de la enseñanza bíblica. Es dotar al cristiano, la aspiración de este curso, es dotarle a usted como cristiano de herramientas útiles para su crecimiento personal, especialmente su crecimiento en la santidad, para su ministerio como siervo en la iglesia que usted sirve, para su lucha como soldado de Dios, para cumplir mejor con el papel de testigo de Jesucristo. Así que para todo esto, esto solamente era la introducción. Pensé que nos íbamos a tardar menos. Pero es importante que usted recuerde lo que es la teología y lo sencillo que es. ¿Dónde vamos a comenzar entonces? Vamos a comenzar en una aventura a través del libro. O sea que vamos a comenzar en la Biblia. Teología se comienza en la Biblia. Muy bien. ¿Cómo se nos dio la Biblia? ¿O cómo se revela Dios al mundo? Dios se revela al mundo de dos formas. En la siguiente hoja que usted tiene ahí, de introducción a una aventura a través del libro, dice la revelación de las Escrituras. La revelación de las Escrituras. La definición de la revelación de las Escrituras son las Escrituras, o Dios más bien se revela de dos formas. ¿A qué es la revelación para comenzar? La revelación es una actividad divina. No es de manera alguna una realización humana. ¡Wow! Se me reveló, dicen algunas personas. En una ocasión oí a un tipo que decía de que se estaba rasurando y en el momento que se dio una cortadita, Jesucristo se le apareció en el espejo donde se estaba rasurando. Hay personas que dicen cada cosa porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios o porque quieren usar la palabra de Dios para conveniencia personal. Hay personas que dicen, es que Dios se me reveló y Dios me dijo. Y uno tiene que tener mucho cuidado con esas cosas y mucho cuidado con ese tipo de personas. La revelación es una actividad divina. No es de manera alguna una realización humana. La revelación no equivale a descubrimiento ni es el resultado de alguna percepción interior o el producto de una idea brillante. ¡Wow! Una idea brillante, se me reveló algo. No, no. La revelación no significa que el hombre encuentra, la revelación no significa que el hombre encuentra a Dios, sino más bien que Dios encuentra al hombre. Ojo con esto. Cuando alguien te diga, es que yo estaba buscando a Dios. No, tú no buscaste a Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, que estabas muerto en tus delitos y pecados. Tú no buscaste a Dios. Pero la Biblia dice, el Señor Jesucristo mismo dijo que de la única manera, en Juan capítulo 6, dice de la única manera en que nosotros venimos a Él es cuando Él nos busca y venimos a Él. Qué importante es eso, ¿no? Porque es importante como nosotros lo expresamos a otras personas. Es que yo andaba buscando de Dios y de repente me iluminó el Señor y creí. No, no. Dios te buscó. Cuando fuiste a la iglesia la primera vez, dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses 2:13, que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer en tu corazón por su buena voluntad. O sea que tú fuiste porque Dios te llevó. Tú llegaste donde se te habló del evangelio porque Dios te llevó. Entonces, esto de la revelación es bien importante. Revelación, perdón, no significa que el hombre encuentra a Dios, sino que Dios encuentra al hombre. Es Dios compartiendo su corazón, sus secretos con nosotros. Es Dios mostrándose a sí mismo al ser humano. Si Dios no quisiera revelársete a ti, tú no conocerías nada de Dios. J.I. Packer dice que, bueno, J.I. Packer dijo, de hecho, J.I. Packer fue el que dijo esto, lo mencionó de esta forma y me gusta cómo lo mencionó, lo voy a volver a leer. Dice, revelación no significa que el hombre encuentra a Dios, sino Dios al hombre. Es Dios compartiendo sus secretos, es Dios mostrándose a sí mismo. Es importante eso. ¿Cuál es la forma en que Dios se revela a la humanidad? Existen dos tipos de revelación.
Cuando alguien le diga, es que me apareció de repente, no. Cuidado con eso. Y usted va a darse cuenta más adelante cómo lo dice y lo describe la Biblia. Hay dos formas, dice la Biblia, en que Dios nos muestra, en que Dios se revela a la humanidad. La primera manera es la revelación general. La revelación general es la comunicación que Dios hace de sí mismo a todas las personas, de todos los tiempos, de todos los lugares, y lo hace, por ejemplo, a través de la naturaleza. Hay personas que me han preguntado a mí en alguna ocasión, pastor, pero ¿qué sucede con aquellos indígenas, aquellos nativos que en aquellos tiempos no escucharon el evangelio? ¿Qué sucedió con esos que murieron? Y la respuesta es muy sencilla. Si no tenían la revelación especial de la cual vamos a hablar en un momento, tenían la revelación general. De hecho, ¿sabe usted que en esos tiempos los indígenas, los nativos de muchos lugares, ¿sabe usted por qué ellos eran idólatras? Se recuerda que nuestros antepasados tenían el dios, ¿qué dioses tenían ellos? El dios del sol, el dios de la luna, el dios del maíz, el dios de la lluvia. Y si no llovía era porque el dios de la lluvia estaba enojado. ¿Se recuerdan eso? Todos ellos creían en los dioses porque ellos sabían en su conciencia, en su corazón, Dios deposita en el ser humano el saber que existe un ser supremo. Y cuando hablamos de la revelación general es Dios revelándose al ser humano a través de todos los tiempos, en todos los lugares y a través de la naturaleza. Vamos a hablar un poco más en detalle de eso ahorita. Pero también tenemos la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? Es la palabra de Dios. Es la Biblia que usted tiene ahí en sus manos. Esa es la revelación especial. Así que hay dos tipos de revelación. Existe la revelación general, Dios revelándose al ser humano a través de la naturaleza, y existe la revelación especial, Dios revelándose a nosotros especialmente a través de su palabra, de la Biblia. La naturaleza y alcance de la revelación general. Vamos a hablar un poquito de la revelación general. La revelación general, ¿cómo nos llega la revelación general? Lo dije anteriormente, nos llega por la naturaleza. Quiero que usted vaya en sus Biblias, quiero que usted vaya al Salmo 19, versículo 1 al 6. Y usted se dará cuenta cómo Dios se revela a nosotros por medio de la naturaleza. Salmo capítulo 19, versículo del 1 al 6, lo dice de esta manera. Quiero que me escuche con cuidado porque dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Qué precioso es esto. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que, ¿qué es lo que el ser humano tiene que hacer para poder creer que existe Dios? Todo lo que el ser humano, nos dice este salmo, tiene que hacer es ver el cielo. Y cuando el ser humano ve el cielo, el ser humano dice, wow. Cuando usted ve, aquí donde vivimos nosotros, fácilmente se pueden apreciar las estrellas en la noche. Hay muchos lugares que tristemente por el smog del diario vivir no pueden ver las estrellas. Pero aquí nosotros vemos las estrellas y podemos decir, eso precioso que se ve ahí arriba tiene que ser la obra de un creador. Entonces aquí dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. O sea que, ve usted, la noche declara sabiduría, la otra noche. Dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. O sea, Dios no tiene que decir nada. Por toda la tierra salió su voz, pero ¿cómo sale? Hasta el extremo del mundo salen sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo,
Se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo del cielo, es su salida, y su curso hasta el otro término. O sea que el sol viaja de un lado al otro, dice. O sea, va de un lado al otro cuando la tierra está rotando, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. O sea, todo esto precioso de la creación nos dice que existe un creador, nos dice que existe Dios. No hay revelación oral ni escrita necesaria cuando, no hay revelación oral ni escrita cuando es la revelación general de la que hablamos. Nada se dice, nada se oye, usted lo ve todo por usted mismo. Así que si alguien le pregunta alguna vez, pero ¿y usted cómo sabe que existe Dios? Usted le tiene que decir, solamente observe todo lo que vemos. Solamente observe la preciosura, la belleza de lo que Dios nos ha dado. Solamente observe el firmamento. Observe cada cosa. Cada cosa Dios la ha hecho para revelarse de forma general al ser humano. De hecho, Romanos capítulo 1. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Vea lo que Romanos 1, 19 nos dice. Y estamos ya solamente a 15 minutos de tomar nuestro primer receso y estoy muy animado y emocionado de venir a la siguiente clase de consejería bíblica. Hoy vamos a tener la introducción a esa clase y vamos a hablar lo que es consejería bíblica o psicología. Así que después de esa media hora, usted necesita conectarse lo más pronto posible porque esta es una clase muy importante para entender lo que es la consejería bíblica. Pero volviendo a nuestro tema, yo me emociono mucho, así que no tengan cuidado de eso. No he visto que alguien tenga preguntas, así que continuamos. Romanos 1:19, cuando hablamos de la revelación general, dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto ¿a quiénes? A los seres humanos. Pues Dios se los manifestó. O sea que aún aquellas personas que dicen, es que yo soy ateo. No, ¿sabe usted por qué muchas personas se vuelven ateos o dicen ser ateos? No es porque no crean que Dios existe. Es porque quieren tener excusa. Quieren tener excusa para su comportamiento erróneo. Y prefieren decir Dios no existe. Pero aquí dice que Dios se les revela. Dios se les manifiesta. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que usted no puede decir, wow, es que yo no veo a Dios. Es que usted no tiene que ver a Dios. Dios se revela. Dice que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles cuando usted ve la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que nadie tiene excusa para decir, es que yo no creo porque no veo. No, Dios se ha revelado a través, y en el corazón del ser humano, el ser humano sabe que Dios existe, sabe que un creador existe, no lo acepta porque no quiere ser responsable hacia su creador. O sea, ay, si no creo en Dios, no tengo que hacer esas cosas. Si no creo en Dios, no tengo que vivir una vida moral. Si no creo en Dios, no tengo... Y empiezan a poner a Dios a un lado porque quieren excusarse. ¿Cuáles son algunos aspectos de la persona y obra de Dios que se pueden discernir mediante su creación? Aquí lo dice en este versículo de Romanos 19 y 20, capítulo 1, versículo 19 y 20, dice que su eterno poder y su deidad. También podemos ver el poder y la deidad de Dios a través de la historia, del control providencial de los asuntos terrenales. ¿Sabes tú que aunque no nos caiga bien un presidente o quien sea que esté en el poder político, ¿sabes tú que Dios tiene mucho que ver quién queda en poder? Sí, quizás tú no quieras a un presidente, quizás tú no quieras a un gobernador, quizás tú no quieras a cualquier político, pero si están ahí, Romanos capítulo 13
dice que toda autoridad ha sido establecida por Dios. O sea que a veces Dios, por muy corruptos y por muy malos que sean, Dios los ha puesto ahí porque Dios está buscando cumplir sus propósitos eternos. No que esa persona sea buena, no que la persona sea mala, pero porque Dios tiene algo más importante y es cumplir sus propósitos personales, sus propósitos como Dios. También otro de los aspectos de la persona y de la obra de Dios es que se revela por medio del hombre su naturaleza y su conciencia. Y su naturaleza y su conciencia. De hecho, quiero que vayan a, vamos a ir a, vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15. Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15. Vamos a ver, aquí se me cambió mi Biblia un poco del idioma, así que no, pero aquí lo tenemos ya. Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es ley, no tengo una cosa, aquellas personas que no tienen ley hacen por naturaleza, o sea que aunque no tengan ley, por ejemplo, un hombre sabe que matar a otro hombre no está bien. No tienen ley, pero no matan así por así, porque saben que no deben de matar. Hay una conciencia. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea que Dios ha puesto en el corazón del hombre esa revelación, donde el hombre agarra conciencia, dando testimonio, dice, de su conciencia, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. O sea que la conciencia los defiende y les dice, no, está bien lo que hiciste. O los acusa y les dice, no está bien lo que hiciste. ¿Sí podemos entender esto? Esto no es la revelación especial, esta es la revelación general. Dios se revela a través de la naturaleza y se revela en el corazón y en la conciencia del hombre. Es por eso que hay personas que aunque digan yo no creo en Dios, se sienten mal cuando han hecho algo malo, porque su conciencia, Dios les ha puesto una conciencia que les revela y les acusa. Eso es importante, entender la revelación general. ¿Qué podemos llegar a conocer por medio de la revelación general? ¿Qué podemos llegar a conocer? Podemos llegar a conocer la existencia de Dios, que es mayor que todo y que todos. De ese Dios que es creador y el sustentador de todo, que es la gran causa no causada. ¿Cuáles son las limitaciones de la revelación general? Como fuente de conocimiento de Dios, la revelación general no es suficiente. Sí, el ver la creación, el tener esa conciencia, no es suficiente. Y usted va a decir, ¿por qué no es suficiente? Por estas razones. La primera, la creación está muy arruinada por los desastres naturales, por la inmoralidad e irracionalidad del hombre. ¿Se ha dado cuenta usted cómo el ser humano destruye la naturaleza, ha destruido la tierra? Es por eso que estamos viviendo los problemas que vivimos hoy en día. La persona piensa que por tirar una basurita ahí no hay ningún problema. No, eso es parte de ir destruyendo nuestro planeta. O sea, por causa de lo arruinado, por los desastres, la irracionalidad del hombre, la naturaleza, la creación ha sido afectada. Está muy deteriorada y no muestra la realidad completa de Dios porque está deteriorada la naturaleza. Aunque en algunos lugares sea precioso, muchas partes de la naturaleza están deterioradas. ¿Por qué también es limitada la revelación general? Por la mente. La mente del hombre
está muy corrompida. Por lo tanto, el análisis de los datos que obtiene de la naturaleza con frecuencia no le conducen a conclusiones correctas. Si usted lee 2 Corintios 4:4, Romanos 3:11, dice que el hombre natural no entiende. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 2 Corintios 4:4, el entendimiento está entenebrecido. ¿Por qué? Porque dos cosas dijimos, ¿verdad? Lo primero es, dijimos, por la creación está arruinada. Dios se revela, pero la creación no está perfecta. Dios se revela, pero la mente del hombre está contaminada por el pecado. No hay quien entienda, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y por esta razón sucede lo que dice. Quiero que vaya ahí mismo, estaba en Romanos usted, así que quiero que vaya a Romanos capítulo 1. Y en Romanos capítulo 1, versículo 18, vea lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer del versículo 18 al 23. ¿Qué sucede? Porque la mente del hombre está corrupta. Y aunque Dios se revela de forma general a través de la creación, el hombre sigue corrompido en su mente. Y la corrupción de la mente del hombre no le permite entender a Dios o entender la revelación de Dios. Vea lo que dice en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué? Les es manifiesto. ¿Pero qué sucede? Si les es manifiesto, ¿qué sucede? Porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, es lógico, está ahí. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, vean a dónde lleva la corrupción de la mente humana. Ojo aquí con esto, porque este versículo es clave. Habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le glorificaron como a Dios. O sea que sus mentes corruptas, por causa del pecado, no vieron a Dios, lo conocieron, pero no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que estos seres humanos se han envanecido en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea que Dios dijo, me les voy a revelar de forma general, pero el ser humano en su corrupción dijo, sí, tú te revelas, pero yo te ignoro. Tú te revelas, pero yo te ignoro. Entonces viene Dios y dice, me vas a ignorar. Entonces tu corazón automáticamente, por naturaleza, queda entenebrecido. Y es por eso que el hombre natural, sin Cristo, no entiende las cosas espirituales. ¿Se acuerdan cuando Pablo se lo dice a los corintios esto? Usted dirá, pero ¿por qué la gente es tan necia? ¿Por qué la gente no escucha a Dios? Es que no pueden. No pueden porque su mente está entenebrecida. No pueden porque decidieron rechazar a Dios. Y es por eso que el ser humano no tan fácilmente viene a los pies de Cristo. Por eso vamos a ver más adelante en la teología de la salvación, en la soteriología, nos vamos a dar cuenta de que la única forma en que una persona puede venir a Cristo es cuando Cristo mismo le tiene que traer a él. Porque el ser humano está muerto, está entenebrecido su entendimiento, está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. Pero dice aquí que se llenaron de tanto conocimiento que se creyeron muchos, se envanecieron. En el verso 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, hay personas que dicen, no, es que yo sé esto, yo sé lo otro, y según ellos todos lo saben, ¿verdad? Y cuando según ellos todos lo saben, y no saben nada, les dice Dios. Es por eso que la palabra de Dios dice que Él prefirió salvar a los sencillos y humildes, a aquellos que
por decirlo de esa forma, no tenían el conocimiento que tienen otros para probarles a esas otras personas que Dios tiene el poder para salvar a quien Él quiere, no al que se envanece en su mente. Dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Y vean ustedes ahí, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Ahora, ahí termina el texto, pero quiero que sigamos leyendo, porque este es interesante. El ser humano decide tanto rechazar a Dios en la revelación general de la creación, que vean ustedes lo que sucede en el versículo 23, en el versículo 24, cómo decidieron cambiar la gloria de Dios por animales, por adorar a animales, por adorar imágenes, por adorar reptiles, dice, verso 24, por esa razón, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. O sea que no es que Dios los hizo inmundos, no, Dios no los hizo inmundos. Ellos dijeron, te vamos a rechazar, no queremos ver tu creación. Entonces Dios dijo, ok, entonces automáticamente tu entendimiento queda entenebrecido. Y después dice, entonces Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. O sea que Dios les dice, ok, me revelé a ustedes a través de la creación, de todo lo que he creado, me revelé a ustedes y entonces ellos dicen, te rechazamos. Y Dios dice, ok, el efecto natural del rechazo de Dios o la consecuencia natural del rechazo de Dios es la siguiente. Dios les entrega a su propia inmundicia, a sus propias concupiscencias. Dios les entrega, Dios dice, es como cuando tu hijo te dice, no, no voy a hacer eso, no voy a hacer caso. Ok, no haga caso, le dice usted a su hijo, y ahí verán lo que le va a pasar. No manejes a tanta velocidad. No, yo voy a manejar a 90 millas por hora. Bueno, maneja 90 millas, ahí verás lo que te va a pasar. Eso es lo que Dios hizo aquí. Dios los entregó a su propia concupiscencia, a su propia perdición. Y vean ustedes lo que sucede. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Usted dice, pero ¿para dónde va con esto? Vean ustedes ahí. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, Dios no los metió a pasiones vergonzosas. Dios simplemente les dijo, eso es lo que ustedes quieren, yo me aparto y ustedes vayan de paso. Y entonces ellos fueron entregados a pasiones vergonzosas. Que son, dice, pues sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra la naturaleza. Usted dice, pero ¿qué significa eso que las mujeres cambiaron el uso natural que es contra la naturaleza? Y dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, ya se da cuenta por dónde va esto. Usted se da cuenta que una de las cosas que muchas personas han hecho, especialmente hoy día, es que las personas dicen, no, pues Dios no existe y así nacemos. Unos nacemos con una preferencia sexual, otros nacemos con otra preferencia sexual. Y dicen, y bueno, vemos la creación, pero Dios no existe. Aquí nosotros somos los que, y dice ahí que Dios los entrega a sus propias concupiscencias. Dice ahí que el corazón de ellos está entregado a hacer las cosas que no son normales, que van contra la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano decide rechazar a Dios. En lugar de usar lo creado como fuente de revelación de Dios, los hombres usan las cosas creadas como si fueran ellos mismos dioses. Y de esa es la forma en que actúan muchas personas hoy en día. Por lo tanto, la revelación general que Dios nos da no les sirve para conocer a Dios. Rechazan a Dios. Así que la revelación de Dios la vamos a ver en dos partes.
la revelación general, que fue lo que estudiamos hoy, y la próxima semana vamos a hablar de la revelación especial. Ahí es donde viene lo bueno, porque la revelación especial tiene que ver con lo que Dios nos ha revelado de forma especial, su palabra, los 66 libros de la Biblia, con los que el ser humano ahí no puede tener excusa alguna de que no conoce a Dios. Vamos a llegar hasta aquí porque nos pasamos 5 minutos de la clase. Quisiera saber, de todas formas, si hay alguna pregunta en este momento, y si hay alguna pregunta, por favor, levante la mano, ponga su manito ahí. Vamos a ver aquí, el hermano Miguel, que está en forma presencial, tiene una pregunta. O sea que la revelación general es suficiente para condenar al hombre a un castigo eterno. La revelación general viene a ser suficiente, sí, para condenar al hombre, pero no es suficiente para que el hombre conozca a Dios de la forma en que Dios quiere ser conocido. Yo escribí un papel en el seminario en una ocasión, cuando me tocó tomar esta clase, que decía, Dios es conocible, pero es incomprensible. ¿Por qué? Porque a través de la revelación general, el mundo está tan corrupto, el ser humano, su mente está tan corrupta, que de forma natural el ser humano no puede llegar a entender lo que es Dios. Es por eso que Romanos 3, 10 y 11 dice, todos se desviaron, a una se hicieron necios. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. O sea que usted no puede decir, es que yo busqué a Dios. No, usted no buscó nada. Dios lo buscó a usted. Entonces la revelación general no es suficiente, pero definitivamente el hombre tiene la revelación general con la naturaleza y tiene la revelación en su conciencia. Sabe cuando el ser humano hace algo bueno o algo malo. Muy buena pregunta. Pero sí, la revelación general sí es suficiente para que Dios... Definitivamente, sí, definitivamente. Definitivamente, porque de todas formas, es por eso que los seres humanos en la antigüedad, es por eso que ellos creían en todos esos dioses. Sabían que existía un ser supremo. Es más, por ejemplo, en la cultura maya, que se encontraron en mi país, la cultura maya sabían que existía también el Dios del cielo. Interesante, ¿verdad? Que sabían que existía el Dios del maíz, el Dios de la luna, el Dios del sol, pero decían ellos que también existía el Dios del cielo. Así es, sí, el Dios invisible. Y cuando Pablo va a Atenas también sucede lo mismo. Así de que quisiera saber si alguien más de los que están ahí a través de Zoom, sino para que nos vayamos a un tiempo de receso hasta dentro de 20 minutos, más bien dentro de 15 minutos, no, 20 minutos regresaríamos. Pero si tienen una pregunta, por favor, ponga la manito azul ahí, que aparece ahí. Debe de estar al lado derecho inferior de su pantalla. Y de esa forma, usted puede quitarlo, el enmudecimiento de su micrófono y hacer la pregunta. ¿Alguna pregunta, mis queridos hermanos? Muy bien, ninguna pregunta. Muy bien, entonces si no hay ninguna pregunta, vamos a ver, ¿no? No veo ninguna manito por ahí. Si no hay ninguna pregunta, quiero pedirle a cada uno de ustedes que por favor, la tarea la tienen ahí en la parte de abajo. Dice que deben de leer el libro de teología, la lección 2 del libro de teología, ¿verdad? Así que ustedes dirán, pastor, ya hay que traer la otra semana la tarea. No, la otra semana no va a traer esa tarea. Va a estudiar el capítulo 2 de todo el libro de teología bíblica, de doctrina bíblica que usted tiene, el libro que obtuvo para esta clase. Va a estudiar el capítulo 2 y va a tener de este jueves, de hoy en 15, el correo electrónico tiene que haber llegado de hoy en 15. Le estoy dando 2 semanas para que usted pueda hacer su tarea. Va a leer todo el capítulo 2 y ahí está la indicación de lo que tiene que hacer al leer el capítulo 2. Así que, muy bien. Si no tienen ninguna pregunta, espero que todo haya quedado claro, que nadie haya quedado con ninguna duda de lo que hablamos acerca de la introducción a teología y lo que es
la primera parte de la revelación, que es la revelación general. Ya la otra semana entramos de lleno en lo que es la revelación especial. Entonces, ¿cuál es la revelación especial? La Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ver cómo podemos estar seguros que es confiable. ¿Solo porque el pastor nos dijo es confiable? No. Hay muchas formas en las que usted puede decir, estoy 100% seguro que esta es la palabra de Dios.